Hoy le traemos la compilación de las propuestas económicas de los candidatos a la presidencia. Ya sabemos que estos temas a veces son un poquito complicados, pero vamos a tratar de explicárselos lo mejor posible, para que todos sepamos de un tema que nos interesa a todos, la plata. ¡Estudien, vagos! No sé, de pronto me gusta la adrenalina. El primero en la lista es Iván Duque, quien tiene propuestas bastante interesantes. La idea es bajar impuestos y subirle al salario mínimo, algo que no suena nada bien para los economistas por una razón. Se supone que va a recortar gastos en otros sectores del gobierno que gastan innecesariamente, como la publicidad. Otro de los puntos claves en el programa de Duque es diversificar la economía desde todos los puntos. Entonces la idea no es cerrarle las puertas al sector minero de un día para otro, sino tratar de que se trabaje con otros campos como el agro y el turismo. Duque dice que siempre se debe respetar la naturaleza, sin embargo sigue considerando el fracking como una posibilidad. Duque también propone favorecer a los grandes generadores de empleo en el país. Eso significa bajarle impuestos a los grandes empresarios. Pero la verdad es que esta medida en la práctica nunca ha funcionado. Sencillamente lo que sucede es que las grandes empresas se quedan pagando menos impuestos y no contratan más personal. Eso lo único que haría sería desatar una brecha más grande de desigualdad. Hay que tener en cuenta que en época de posconflicto la reforma integral rural va a ser uno de los temas más importantes. Sin embargo, Duque no la tiene en cuenta en sus propuestas económicas. Otra de las propuestas de Duque es impulsar la factura electrónica y simplificar el régimen tributario para frenar a los evasores de impuestos. Esta medida representaría un buen avance tecnológico y además le daría a la DIAN una nueva forma de recaudar impuestos. Sin embargo, no es que esto solucione el problema, más bien serviría como una medida parcial. Duque también propone una reducción en los trámites para facilitar la creación de la empresa y generar más empleos. ¡Excelente! Con eso si las mujeres trabajan, pues no quedan embarazadas. El siguiente es Germán Vargas Lleras, que es quizás el más visionario de los candidatos a la presidencia. Según su propuesta, va a llevar al país a un crecimiento económico del 5% cada año, lo que suena maravilloso, pero no sabemos qué tan viable sea. La propuesta tiene 6 ejes económicos: vivienda, infraestructura, sector industrial, sector minero energético, el turismo y el sector agrícola. En temas de infraestructura y de vivienda, Vargas Lleras simplemente dice que hay que hacer amplias inversiones del presupuesto para ver avances en estos temas. De hecho, el candidato estuvo tras varios proyectos de infraestructura y de vivienda mientras fue vicepresidente de Juan Manuel Santos. La cosa es ver qué tantos de esos proyectos fueron buenos y qué tantos malos. En el sector industrial y minero energético, Vargas Lleras habla de recuperar la confianza de los inversores, tanto colombianos como extranjeros. Vargas Lleras tiene una propuesta que habla de reglamentar las consultas previas. Estas consultas han sido la mejor muestra de que las comunidades prefieren mantener perfectos sus recursos hídricos que permitir la explotación del petróleo. Poner trabas a las consultas populares permitiría explotar los recursos naturales sin permiso de las comunidades. Claro, generaría más ingresos, pero ¿a qué costo? En el sector industrial, Vargas Lleras tiene básicamente la misma propuesta de Duque, bajarle impuestos a los grandes empresarios. Sin embargo, en el sector agrícola, propone incentivos tanto para los grandes productores como para los pequeños. Por último, Vargas Lleras habla de crear un nuevo Ministerio del Turismo y darle una inversión de más de $200 millones al año. Pero Colombia no tiene ya un ministerio. Gustavo Petro es el siguiente de la lista. Su discurso ha estado enfocado en alejar la economía del país de las energías no renovables, como la minería y la extracción de petróleo. Sin embargo, Petro nunca ha sabido explicar cómo va a darse esta transición y no ha tenido en cuenta que hay muchas personas que dependen de los recursos que quedan de estas actividades. Petro menciona que el sector agrícola debe industrializarse, que además debe adoptar el uso de energías renovables. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías amigables puede representar un costo considerablemente alto, teniendo en cuenta que no son tecnologías que se usan comúnmente en el país. Para que este sector agrícola sea el motor de la economía del país, Petro propone varias cosas. Lo primero son altos impuestos a los latifundios improductivos, es decir, los terrenos fértiles de más de 1000 hectáreas donde no se esté produciendo nada. Los dueños de los terrenos además tienen la opción de vendérselos al Estado. Cuando el Estado los compre, va a repartírselos a los pequeños campesinos. Finalmente, el Estado va a crear un banco agrario para estos pequeños y medianos productores, donde se les otorguen créditos a bajos precios que promuevan la industrialización del campo. Petro también propone devolver el valor del IVA a las personas que están por debajo de la línea de pobreza. Claro, la medida suena buena, pero tiene un problema. No se sabe de dónde se va a cubrir el hueco fiscal que quede la devolución de impuestos a estas personas. Petro propone subirle los impuestos a las personas naturales con mayores ingresos y bajarle los impuestos a las personas jurídicas con menores ingresos. Eso ayudaría a la creación de nuevas empresas. Finalmente, Petro también propone cambiar los horarios de trabajo, es decir, volver a reglamentar la jornada laboral de 8 horas diarias. Además, Petro quiere aumentar el salario mínimo hasta que sea una cifra justa para él, algo así como cuando nos alcance para comprarnos unos terrenos. El candidato que mejor sabe identificar problemas es Humberto de la Calle.
Todas sus propuestas se centran en una mira hacia el posconflicto. De la Calle básicamente quiere integrar tanto el campo como la ciudad, teniendo en cuenta la brecha tan grande que hay entre estas dos zonas en Colombia. La inequidad es el tema central de las propuestas que él plantea, algo que él definiría como... Mi lema es, primero los pobres, y lo digo en serio. Con esto en mente, no es sorpresa que De la Calle proponga reducir gradualmente el impuesto del IVA del 19% al 16% y además eximir del pago a los hogares más pobres, algo muy similar a lo que propone Petro y que ya sabemos que es un problema. Lo mejor sería que este impuesto se cobre a todos por igual y que luego una parte de él se destine en inversión exclusiva para estos sectores vulnerables. De nuevo, igual que el candidato Gustavo Petro, De la Calle propone cobrarle más impuestos a las personas naturales que ganen más. En cuanto al control de la evasión de impuestos y el fraude fiscal, De la Calle propone la penalización de los gerentes de las juntas directivas de las empresas. Las propuestas de la Calle van al problema, sin embargo no sabemos si los recursos le alcancen para cubrir todo. Ojalá si llega a ser presidente le alcance para seguir tomándose polas con los jóvenes. El último en la lista es el candidato Sergio Fajardo. Fajardo propone un plan de reactivación de todos los proyectos que fueron frenados por la corrupción y que en su mayoría tenían que ver con educación y con la generación de políticas públicas para los sectores más vulnerables. Fajardo propone que fortalecer la economía consiste en diversificar los diferentes sectores. Además, todo su plan está enfocado por regiones, algo mucho más equilibrado que las propuestas de otros candidatos. Fajardo también planea tener en cuenta a los trabajadores informales, y no como una condición de ilegalidad, sino más como alguien que le da sustento a su familia por este medio. Por eso se van a desarrollar programas para acercar a todos estos trabajadores a la formalidad. El plan económico de Fajardo es bueno en cuanto a plantear el cambio desde la educación. Eso beneficiaría al país, obviamente, a largo plazo. Sin embargo, no amerita basar todo su discurso en la lucha contra la corrupción, porque ya sabemos que hay otros temas también muy importantes y que a Fajardo se le están quedando por fuera. Por último, quisiéramos hacer una acotación. A propósito de las amenazas al candidato del Centro Democrático, Iván Duque, rechazamos cualquier manifestación violenta en tiempos electorales. Se supone que cada candidato, sin importar de la tendencia que sea, debe tener derecho a expresar sus ideas. No hay cabida para las manifestaciones violentas. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.